Hola, ¿qué tal? Bienvenidos suscriptores a Aaron Fernando 8 Perú y bienvenidos a Modo Selección. En el día de hoy vamos a estar hablando del partido amistoso que jugó Perú contra Rusia en suelo ruso, un partido que terminó siendo una radiografía emocional de lo que es la selección peruana hoy. Errores, redención y un empate que sabía poco. Un partido que, al menos para mí, lo sentí bastante desequilibrado, es decir, no sé si haya tenido que ver con las horas de vuelo de la selección peruana, las complicaciones extras o el tener solo un rendimiento en Rusia, pero se notaba el ritmo intenso con el que jugaba Rusia sobre Perú. Por momentos, después del 1-0 y del blooper de Galese, me daba la sensación de que nos tenían pena sinceramente los seleccionados rusos, porque por más que resistíamos, por más que Galese corregía una que otra jugadas, ellos, los rusos, no eran capaces de hacer efectivos sus juegos ofensivos, y eso ayudó realmente a que estuviéramos vivos al final del partido, donde efectivamente iba a aparecer un gol de Valera. Y por parte de esa Fono, campeón de Champions League con el PSG, una floja respuesta. En ese sentido, vamos a estar analizando todo el rendimiento del equipo, analizando jugador por jugador y realmente identificar los aciertos y errores de Barreto en este partido. Así que espero que les guste la idea del video, que me dejen su análisis en los comentarios y que se suscriban al canal activando la campanita si aún no lo han hecho. A ver, la selección peruana de Manuel Barreto salió con un 4-2-3-1, buscaba orden, que tenía la presencia de Galese en el arco, la presencia de Marcos López, Garcés Araujo, Lazo e Inga, como los defensas. En la volante proponía a Eric Noriega, Tábara Concha y Marlon Castro. Y en el ataque, increíblemente, apostaba por Ugarte. Pero desde el arranque, o al menos cuando no teníamos el balón, fue acomodándose como un 3-5-2, 5-3-2, una formación de ese estilo, donde básicamente Inga era el que cerraba por el lado derecho, haciendo que Lazo completara la línea de tres defensas junto a Araujo y Garcés. Sin duda una alineación titular que no iba a crear juego, porque no tenía los jugadores más veloces que pudieran recepcionar los pases mágicos de Tábara. Luego por parte de la selección rusa, en realidad solo tenía en mi mente tres nombres, de los cuales comprendía que podrían ser peligrosos para la selección peruana. Y estos básicamente eran Golovin, que justamente anotaba en este partido luego del error de Galese, Miranchuk y Safonov, que básicamente es más conocido por tener minutos en el PSG y ser el campeón de Champions League. Si hay que hablar del partido, habría que empezar diciendo que no funcionamos ofensivamente. Realmente el propósito de Barreto en este partido estaba más para resistirlo, para defenderlo, intentar defenderlo en realidad, ¿no? Porque la intención era clara, era un 3-5-2, 5-3-2, o sea, literalmente habían sí o sí tres defensas con Araujo, Garcés y Lazo, ¿no? Aunque Lazo habitualmente era lateral derecho, pero al estar Inga en el interior derecho, se entendía que Inga también iba a regresar. Además es su posición neutra, natural, en la que le ha ido bien a la selección peruana. Después Marcos López por ahí también, ¿no? Iba a venir. Sobre todo me gustaría resaltar individualidades en este partido. Creo que hubo mucha frescura de Marcos López. Creo que Marcos López dio mucha entrega, mucho huevo en este partido. A los rusos realmente les preocupó mucho el juego de Marcos López, ¿no? Creo que habré contado 5 faltas que le hicieron, ¿no? Muy interesante, la verdad, las intenciones con las que tenía López de jugar este partido, ¿no? Ofensivamente creo que es lo único bueno que tuvo el partido. Después, por supuesto, habría que señalar que Tábara también hizo buenas cosas. Creo que fue el único que intentó crear un poquito de acciones de juego con Marcos López, ¿no? Las cositas buenas que pasaban del partido partían de los pies de Martín Tábara, ¿no? Y si bien es cierto, no estaba siendo bien acompañado en el ataque. Es decir, a mí al menos Jairo Concha, que llevó la 10 increíblemente en este partido, no me dejó tranquilo su juego de él. O sea, la verdad que estaba bastante impreciso y realmente no hay cosas diferentes en un 10. Supuestamente como lo intentan a dar o a conocer a él, porque en realidad es más un volante mixto, ¿no? Un volante más creativo, pero no se le ha notado en este partido, o al menos cuando se pone la camiseta de la selección peruana,
no hace nada positivo en realidad. No siento que le haya sumado algo al partido o algo a la selección peruana. Después Eric Noriega creo que es fundamental tener jugadores como él. Obviamente 100% de las veces no fue tan efectivo en dar pases, uno que otra equivocación. Pero si me lo preguntan a mí, Noriega sí o sí debe ser considerado para la selección peruana porque junto a Tábara al menos fueron de lo mejor en el mediocampo. Para mí fueron de lo mejor en el mediocampo. Después, lamentablemente Masloren no termina de ser completo en los partidos de la selección peruana. Realmente le falta un poquito más. Se entiende que hubo pocos entrenamientos, ¿no? Pero no siento que este haya sido su mejor versión de Masloren. Siento que puede dar más, pero hoy, o al menos el partido de ayer, no estuvo dentro al menos de lo que habitualmente le he venido viendo jugar a Masloren Castro, ¿no? Y bueno, la sorpresa del partido es en sí la presencia de Adrián Ugarriza. Justo estábamos opinando de su convocatoria el video pasado, ¿no? Y pues nadie se esperaba que iba a tener minutos desde el primer minuto, o sea, titular, ¿no? Que lo llamen en un amistoso sin importancia, es cierto. Que bueno, en realidad el propósito es más para consolidar un equipo, un proyecto, ¿no? Pero Ugarriza, sinceramente, de las 10 pelotas habrá ganado una nada más, ¿no? Y tener delanteros de ese estilo no suma a la selección peruana. Claro que no lo suma, ¿no? O sea, te resta sobre todo, y eso por ahí preocupa bastante, ¿no? Como dije, la intención de Barreto era básicamente tener un equipo para defender el resultado y aguantar y bueno, ver qué pasaba en las contras, ¿no? En los contraataques. Y es que se podía hacer algo en realidad, porque si pones a Tábara, lo pones básicamente para dar pases largos, los pases característicos de Tábara. Y realmente no funcionó Tábara en este partido en los pases largos porque no tenía con quién jugar realmente. Simplemente jugar corto. O sea, se equivocaba también dando pases porque el equipo no se mostraba el equipo y jugaba muy corto, siempre para atrás jugando. Entonces, si vas a poner a Tábara para esta clase de formaciones, no lo pongas. Ponlo cuando el equipo esté más abierto, se muestren más como opciones. Por ejemplo, hubiese sido lindo que Tábara hubiese coincidido con la presencia de Jordi Reina, porque Jordi corre, Brian Reina corre, por ejemplo, Kevin Quevedo intenta correr también. Entonces creo que eso hubiese sido interesante, ¿no? Y claro, lamentablemente se lesiona a Grimaldo, y Grimaldo también, o sea, en Cristal lo ha hecho varias veces, estaba dando el pase largo y Grimaldo corriendo, ¿no? Entonces creo que esa hubiese sido una linda idea, una linda estrategia, pero no funcionó. El primer tiempo termina básicamente 1-0 porque, bueno, se equivoca Gales en la salida. Si no, no pasaba nada, ¿no? Literalmente era un partido de ZZZ, o sea, estaba aburrido, ¿no? Y por el error, bueno, ganaba la selección rusa, ¿no? Que, si bien es cierto, tenía acercamientos. Creo que si hay algo que resaltar en la defensa, ya obviamente sacando de lado el lado ofensivo que hizo muy bien Marcos López, también defensivamente bien Marcos López por el lado izquierdo, lateral izquierdo, volante, lateral izquierdo. En la defensa de los tres centrales, tres líberos, me gustó mucho Garcés, siento que ha heredado mucho de Zambrano, ¿no? Pero siempre hay que tener mucho cuidado con eso porque en una que otra te puede pasar factura. O sea, sinceramente, hay un hombrazo que le da al número 13, si no me equivoco, a Serguev, ¿no? Y pudo, si hubiera VAR, de repente iban de repente a revisar algo, ¿no? Porque pudo haber terminado en un escenario mucho peor, ¿no? Así que Garcés regular un poquito eso y después creo que estuvo bien, ¿no? Estuvo bien. Después Araujo también bien, ¿no? Algunos intentan echarle la culpa a Araujo cuando en realidad en el gol de Rusia, ¿no? Siento que no tuvo la responsabilidad. Siento que Gales es más culpable en esa acción, ¿no? Y pues nadie en realidad sabe cuándo va a ocurrir un error de esos, y más cuando se habla de un capitán como lo es Galese. Y la verdad yo no lo voy a quemar a Galese. Siento que es el arquero de la selección peruana, el capitán de este proceso, y errores los pueden cometer cualquiera, ¿no?
Eso sí, no se vuelvan a cometer más, ¿no? Que sí, o sea, Galese no puede volver a cometer más ese tipo de errores, porque si no, la titularidad le va a costar. La titularidad le va a costar, la banda de capitán irá a otro jugador lamentablemente, ¿no? O sea, Galese tiene que evitar esto. Tiene que evitar esto porque en el pasado también lo ha vuelto a pasar, ¿no? Ha vuelto a suceder, ¿no? Y la idea es que no pasemos por ese tipo de accidentes futbolísticos, ¿no? Y por eso terminamos el primer tiempo 1-0, ¿no? De repente, si no pasaba eso, quedaba 0-0, quién sabe, ¿no? O de repente alguien más hubiera fallado en respecto a la selección peruana, ¿no? Después ya inicia el segundo tiempo, para mí con una sorpresa en realidad, porque hacen ingresar a Kenji Cabrera, sale Tábara, ¿no? Y supongo que el planteamiento de Barreto era de que no le funcionaba a Tábara cuando era un equipo muy defensivo y no había atacante, ¿no? Definitivamente le falta mucho por aprender a Barreto. Porque no puedes desperdiciar un jugador como Tábara en estas condiciones, ¿no? Entonces entiendo que Jairo Concha pasaba más al medio, donde estaba Tábara, y Kenji Cabrera por la esquina, ¿no? Lamentablemente Kenji no hizo mucho, en realidad no resaltó tanto, ¿no? Después va a poner un poquito más de refrescos, ¿no? Quevedo por Inga, ¿no? Que bueno, no sé, Inga lo sentí un poquito menos en este partido como en el partido contra Chile. Siento que no sumó mucho en este partido contra Rusia, no me gustó mucho. Jordi Reina por Marlon Castro, siento que es bueno que regrese Jordi Reina, ¿no? Pero hay que ver más partidos de Jordi Reina, ¿no? O sea, que juegue un poquito más para ver en qué nivel está en la selección peruana, porque realmente para 30 minutos en realidad no te da mucho, ¿no? Y más cuando Rusia en sí estaba más como que para bloquear el partido, ¿no? Y bueno, después ingresa Valera también, Valera Nazario, ¿no? Que intenta, ¿no?, autodenominarse así. Es muy gracioso, la verdad, de Valera, ¿no? Y después entra Pretel por Noriega y Carvajal por López. Creo que el partido más... El empate sí es un accidente, así como el primer gol de Rusia, ¿no? Creo que Valera se atreve, ¿no? Después de tanto se atreve, ¿no? Y pues Safonov tiene una floja respuesta, ¿no? Una floja respuesta. Creo que es un empate milagroso, un error milagroso, al igual que Galese. O sea, Safonov, arquero de Champions, campeón de Champions, no puede tener esos errores. Pero bueno, digamos que qué bien, menos mal, ¿no? Menos mal, ¿no? Ahora, la otra conspiración de repente es que qué raro, ¿no? Qué raro que Galese haya cometido un error, Safonov también haya cometido un error. Bueno, parece un poquito extraño en realidad, ¿no? Como te digo, hubiese quedado 0-0 y no pasaba nada, pero para mí fue el partido de los errores. Por ahí quizás Galese también teniendo redención por lo que pasó al principio, y Valera capaz que teniendo una mejor imagen, si queremos decirlo, ¿no? Porque todavía no me como el cuento en realidad de que ahora está bien, va a cambiar, ahora sí va a jugar por la selección peruana, ¿no? Ya que no está Pablo Guerrero. No lo sé en realidad, no lo sé. Eso ya piénsenlo ustedes. Yo hablo de fútbol y en realidad siento que López fue uno de los que me gustó mucho más. Tábara también. Noriega también. Por ahí Garcés, por ahí Araujo, ¿no? Y bueno, definitivamente nos falta un poquito más de fútbol. Porque si bien es cierto, lo que le voy a destacar a Barreto es que al menos acepta jugar con rivales de Europa, ¿no? No como otros, como Fossati por ejemplo, que decidió jugar con selecciones centroamericanas. Es lo único que le destaco a Barreto, porque él, digamos, no es cobarde en ese sentido, ¿no? Acepta el reto, ¿no? Lo que sí le voy a criticar a Barreto es que no puedes desperdiciar un jugador como Tábara. No lo puedes desperdiciar, ¿no? Ojalá mejore su planteamiento, ¿no? Repito, o sea, básicamente mete otro atacante más, porque Valera sí es delantero, porque Jordi Reina sí es delantero, Marlon Castro y Ugarriza, digamos, se han basado mucho en jugar de segundos delanteros, de extremos, ¿no? Pocas veces, ¿no? Entonces, con Jordi y Valera, pues siendo ya delanteros completamente, capaz que funcionó un poquito mejor la idea, ¿no? Así que
Bien por ahí, por enmendar tu error en los últimos minutos, te salió bien porque se equivoca Safonov también, ¿no? Hay que decirlo, ¿no? Pero bueno, me gustaría saber qué piensas tú del partido, ¿no? Discúlpame si me demoré mucho, estoy muy mal, tengo mucha gripe, aunque por ahora no lo parece, pero intento dar mi mejor versión, ¿no? Me gustaría saber qué piensas del partido. ¿Piensas que hay mejoras? ¿Qué cosas, qué jugadores te gustaron? Yo ya te dije los míos. Eh, no olvides dejar tu like. Y por favor no olvides suscribirte. Cada vez estamos un poquito mejor. ¿No? Creo que estamos cerca de los 80 suscriptores por ahí. Bueno, ojalá podamos ser mucho más. Recuerda que aquí estamos en modo selección, el canal del hincha de la selección peruana. Y esto ha sido todo por el día de hoy conmigo, con Aarón Fernando 8 Perú. Nos vemos en la siguiente. Y bueno, el próximo partido de Perú será contra Chile otra vez. El martes. El próximo martes. Así que ya veremos qué formación, qué jugadores veremos. Me despido y siempre toda la vida. Arriba Perú. Chau chau.